por aceptar esta invitación y quiero empezar preguntando, ¿qué recomienda Juan Sebastián Chamorro para romper este impasse en que ha caído esta negociación en busca de la unidad? Yo creo que lo que está pasando, Lucy, es que las partes ni siquiera se están sentando, no se están sentando lo suficiente. Así que no podríamos decir de que hay desacuerdos, porque vos tenés un desacuerdo cuando te sentás y vos decís, esta es tu posición, esta es la posición mía. No han habido aproximaciones. ¿Por qué? Porque mientras un bloque, que es el que yo pertenezco, dice que tiene que ser unas reuniones bilaterales, organizaciones por organizaciones, la otra parte dice, no, así no se vale. Tiene que ser todos juntos, el bloque Coalición Nacional, o no se pueden reunir. Yo lo que estoy proponiendo es de que eso se rompa, de que se trate de no satanizar reuniones bilaterales. Nosotros, Alianza Cívica, Unidad Nacional, nos vivíamos reuniendo, y no eran las mejores reuniones cordiales, discutíamos, pero habían reuniones bilaterales. Entonces yo no entiendo por qué es malo reunirse bilateralmente. El argumento es de que es porque los querés dividir o porque querés fragmentarlos, pero lo cierto es de que en política es el arte de hablar, el arte de comunicarse entre sí, y me parece una pérdida de tiempo que estemos en este formato discutiendo si el formato debe ser en grupo o debe ser individual. Yo creo que hay que no satanizar ningún tipo de las dos reuniones y sentarse. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, en mi opinión, con relación al tema fundamental? El tema fundamental va a ser la distribución de asientos en la Asamblea Nacional. Eso es algo de lo que nadie quiere hablar, pero está en el ambiente. Si vamos todos unidos en una plataforma, no solamente es importante la candidatura a la presidencia, sino la candidatura a la Asamblea Nacional, diputados nacionales, diputados departamentales, y yo siento que ahí hay mucha discusión sobre cuántos asientos les va a corresponder a cada organización. Entonces cada quien quiere tener la mayor cantidad de sillas posible. Pues eso fue algo que yo expliqué en un blog recientemente, donde hacía la analogía de las piñatas, donde están las sillas y están todos, ¿verdad? O estamos todos las organizaciones queriéndonos sentar en la silla y expulsar al otro chavalo que se quede fuera de la silla. Eso es mezquindad en una situación tan grave que está enfrentando el país. Mira, yo no lo calificaría así. Yo creo que en política, al final, se trata de eso, ¿no? De ocupar espacios políticos. Yo creo que la gravedad del asunto es muy serio. Estamos frente a una dictadura y no deberíamos de estar ocupando tanto tiempo y atrasándonos tanto por este tema en particular. Pero en política eso es, cuando vos creas coaliciones, en toda democracia del mundo, aquí no estamos en una democracia, pero cuando construís una coalición, esos son de los temas que hablas. Entonces yo creo de que ha hecho falta, más que mezquindad, ha hecho falta honestidad de decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta posición, queremos 25 posiciones ganadoras en la Asamblea Nacional, y que el otro día no, yo quiero 25, y de ahí se habla y se negocia como se negocian las coaliciones, las cuotas de poder. El problema que ha habido es que, como no han habido elecciones, y las organizaciones de la sociedad civil nunca hemos participado en ellas porque somos recientes, no podemos decir cuál es el peso específico de cada organización, y cada organización dice tener pues más peso que la otra. Yo creo que aquí la llave de romper este impasse radica en humildad, en bajarse del pedestal y tratar de encontrar la mejor fórmula para tener una plataforma unitaria. ¿Ha hecho algún esfuerzo personal o desde su organización para emprender esa negociación, ya sea bilateral o con las organizaciones? Yo no paro de comunicarme con hermanos de la oposición, no solamente obviamente de mi organización, de la Alianza Cívica, sino también con demás organizaciones. Estoy continuamente hablando. Creo yo que he hecho un esfuerzo y se ha demostrado de tratar de crear puentes de comunicación. Con la Comisión de Buena Voluntad, por ejemplo, mantengo una relación relativamente continua. Con el doctor Tuneman mantiene una amistad de muchos años ya, y me comunico con todo el mundo. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer, y tratar de mover estas gestiones de carácter personal a el orden institucional. ¿Confía en que esto se va a resolver antes de que el tiempo se agote y que ya no haya oportunidad de tomar decisiones en torno a esto antes de mayo, que sería una fecha fatal?
Mira, yo quiero creer de que eso va a pasar. Esa es mi intención, para eso trabajo. No quisiera vender falsas expectativas. Me frustra mucho ver que no hay posibilidades o no se han mostrado los gestos de comunicación que yo he querido. Y no hay que perder la esperanza. Yo creo de que hay que trabajar ante la gravedad del momento, el tema de la dictadura. Y hemos estado unidos antes en Nicaragua. El año 90 es un buen ejemplo de que hubo unidad, y yo creo de que si se logran resolver esas diferencias, se puede lograr. ¿Hay un plan B? Por si esto no se logra y hay una participación en dos bandos desde la oposición. Ahí yo creo que el que vaya a ir en dos bandos va a tener que asumir una responsabilidad política, histórica, bien seria. Si esto va a dos bandos claramente definidos, donde la oposición va claramente dividida en dos bloques similares, va a tener que asumir un riesgo bien alto, como ocurrió en el 2006. Y yo personalmente lo he dicho públicamente, te lo reitero a vos, no sería parte de esa posibilidad. No participaría, no hay ninguna, o sea, no hay nada que lo haga cambiar de esa posición. Si es en esos dos grupos, no. Es que yo creo que hay que participar acá para ganarle a Ortega, para inspirar a la gente. Y en el momento en que vos vayas tuqueado, que vayas en dos tucos grandes, por ejemplo, no vas a poderle ganar, porque vas a confundir a la gente, al electorado que va. Y esto yo lo he aprendido hablando con la gente. La gente quiere saber cuál es la ruta específica y qué es lo que se puede hacer de la manera más sencilla posible para ganarle a Ortega. Y si empezás a dividir en grupos, la gente no va a participar porque se va a sentir perdida. Entonces, el valor agregado de la unidad tiene dos elementos. Uno, que es orientador a la gente, te quita esta incertidumbre, manda una imagen buena de que las distintas agrupaciones políticas han depuesto posiciones ideológicas y de un lado frente a el mal mayor, que es la democratización del país, y evitas el fraude también, porque cuando vas unido evitas de que te filtren zancudos, y que siempre van a ocurrir, ¿verdad? Pero cuando vas dividido, las probabilidades de ganarse te reducen enormemente. Ahora, en el caso de que las reformas electorales y las condiciones no se establezcan, también eso evitaría la participación de su candidatura, de usted como candidato, o cree que de alguna manera es importante participar aún sin condiciones, si es que logra consolidarse la unidad. A ver, ¿qué es lo que quiere la dictadura? Tres cosas. Quiere robarse las elecciones, y para eso es importante las reformas electorales. Quiere intimidar al votante, y por eso es importante insistir en los planes de gobierno. Por eso yo hice un plan de gobierno que está motivado por la esperanza, que motive a la gente a ir el 7 de noviembre a votar. Y el tercer elemento de la dictadura es dividir. Entonces, si vamos divididos, se cumple ese tercer punto de ellos. Si no logramos inspirar, no se cumple el hecho de que después de la unidad vaya a la gente a votar, porque la unidad es solamente un paso intermedio. El paso final es que la gente vaya a votar masivamente. Y el primer punto creo que es fundamental para asegurar la integridad del voto. Entonces yo los veo, estos tres elementos: la unidad, las reformas electorales, lo que me estás preguntando, y el plan de gobierno, tres elementos que juntos pueden llevar a ser la solución. Afortunadamente, en el tema de las reformas electorales, yo siento de que hay consenso entre los opositores, y nos hemos de alguna manera cobijado frente a esta propuesta que se le hizo a la OEA, y que la OEA la retomó en su Asamblea General, que son los famosos 7 puntos de reformas electorales. No se ha resaltado mucho el hecho de que la oposición está unida sobre estos temas, pero sí lo está. Ok, en el caso de que sí se lograra la unidad y que al final usted logre la candidatura, acaba de mencionar que presentó un plan de gobierno, pero por ejemplo Ciudadanos por la Libertad presentó otro y está sometiendo a los futuros candidatos a que deben de regirse por ese plan. ¿Qué opina de eso? Yo creo que ¿Estaría dispuesto a...? El plan que yo he presentado es una propuesta de plan a ser enriquecida, y de hecho lo estoy haciendo, este enriquecimiento lo estoy haciendo en tiempo real.
lo he mandado a mucha gente y me han mandado observaciones y lo vamos enriqueciendo. Si uno no tiene esa capacidad de entender de que estos planes de gobierno tienen que ir evolucionando, tu plan no va a servir. Tiene que ser un plan efectivamente dinámico dentro de los planteamientos generales que necesita el país. El país necesita paz, estabilidad institucional, que es mi primer pilar, necesita crecimiento económico, que es la generación de empleo, atracción de inversiones, aumento de las inversiones públicas, que el país vuelva a la normalidad, y el tema de una política social que ayude a equiparar a los grupos más vulnerables de Nicaragua con buena educación, con buena salud, con vivienda, agua y saneamiento, y sobre todo una política integral a la juventud que está saliendo de las escuelas, de las universidades y no está encontrando oportunidades de trabajo. Esos son planes y proyectos que se van a ejecutar a lo largo de los 5 años de un gobierno, pero en el dado caso de que usted logre la candidatura y gane esa elección, ¿cuál considera que son los 5 problemas más importantes que el país va a enfrentar, sobre todo a partir de las elecciones de noviembre y entre esa fecha y la toma de posesión en enero, por ejemplo? El país ya está enfrentando una serie de problemas y no vienen necesariamente por el año electoral ni de la crisis, sino que ya vienen arrastrándose desde hace muchos años. El tema del desempleo. Si uno le hace la pregunta al nicaragüense promedio, existe una enorme incertidumbre sobre si va a poder ser capaz de poner pan en la mesa el día siguiente. Esa preocupación ha estado, Lucy, constante en los últimos 25 años. El desempleo, el subempleo, y se ha recrudecido. Entonces, ahí tenés que tener toda una batería de acciones para resolver ese problema. Porque si aquí viene un gobierno democrático y no resuelve ese problema, van a empezar a decir, como decían anteriormente, que en tiempo de Somoza habían empleo y todo. Entonces empieza esta discusión sobre institucionalidad y economía, que yo creo que las dos cosas son importantes. Y eso me lleva al segundo problema que va a enfrentar y que ya está enfrentando el país, que es la falta de institucionalidad, la falta de independencia del Poder Judicial, el tema de justicia en general, que nadie debe estar nunca más encima de la justicia. El tercer problema que se va a enfrentar es el tema de la justicia a las víctimas de la represión. Creo que es un tema muy, muy importante, muy significativo. El cuarto tema tiene que ver con el bajo nivel de educación que tiene Nicaragua. Ese no es un problema, y para mí esto es sumamente importante, porque no es un problema que se ve generalmente en el corto plazo, no corta cinta, es una solución larga, pero tenés que trabajarlo, porque nos estamos quedando miserablemente atrás en este tema de la educación. Y el quinto pilar, el quinto problema que yo vería es el tema de la participación política, ¿no? ¿Cómo va a estructurarse una democracia plena con instituciones que ayuden a discutir los temas de futuro? Yo visualizo, y aquí en vez de problemas estoy viendo la solución, un presidente que tenga que tener un contrapeso en una Asamblea Nacional que discuta las leyes, porque Ortega ha revertido muchas cosas de la democracia, estas 6, 7 leyes bárbaras que ha hecho. Eso va a requerir de un esfuerzo político de negociación bien complejo, y cuidado que va a ser más allá de los 5 primeros años del primer gobierno democrático.